Bienvenidos a todos, gracias por la oportunidad de nuevo. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo que sí me gustaría es que los que puedan y tengan la manera de hacerlo, bueno, igual esto va a quedar grabado, pero que tomen nota porque este es un tema que yo vengo enseñando por muchísimos años a los agentes de real estate, pero también veo que se continúan cometiendo muchos errores por falta de información o por no acordarse bien de cómo funciona el tema del financiamiento de los condominios. Me parece un tema extremadamente importante, principalmente por el momento en el que estamos con el tema de los condominios debido a lo que sucedió ya creo que hace un par de años en Surfside, que colapsó un edificio porque tenía lo que se llama en inglés deferred maintenance. Básicamente es que la asociación no estuvo manteniendo. No se escucha, no se escucha. Andrés está en mute. Ok. Bueno, me disculpan, qué pena, vuelvo y comienzo. Em, Les quería compartir un tema muy importante y muy interesante que es el tema de los condominios y yo acá hablando solo por lo que veo, les estaba diciendo que la situación ha cambiado muchísimo en los últimos años por el tema del colapso que hubo en Surfside. Básicamente lo que pasó fue que la asociación, por el motivo que sea, no estaba manteniendo la estructura, no estaba haciendo el mantenimiento necesario para mantener ese edificio y creo que se filtró un agua, no sé qué fue lo que pasó y el edificio colapsó. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente Fannie Mae, Freddie Mac, que son las industrias, o perdón, las entidades que terminan comprando la gran mayoría de los préstamos que originan todos los bancos, dijeron, bueno, esto es un riesgo altísimo, vamos a volver a mirar y analizar cuál es la situación de los condominios en la nación, en el país completo, especialmente en el sur de la Florida o en la Florida, porque acá hay una gran cantidad de condominios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron es para cuidarse, porque imagínense todos los problemas que conlleva ese colapso para ellos, que son los dueños de esos préstamos. Entonces, lo que hicieron fue que adhirieron nuevos requisitos, nuevas regulaciones para poder financiar los condominios. ¿Ok? Entonces, esos nuevos requisitos es muy importante que cada uno de ustedes los entienda y los maneje porque van a tener dos situaciones. Una de ellas van a obtener un listing en un condominio o van a tener un cliente que quiere comprar un condominio. Si ustedes no tienen el conocimiento de qué se requiere o qué se debe hacer para evitar perder tiempo en un condominio, pues obviamente se van a frustrar porque se les van a caer algunos negocios. Entonces, el propósito es de dejarles saber cuáles han sido los cambios que ha hecho Fannie Mae y cuál es el requisito hoy en día para todos los bancos, esto es en general en la industria, poder financiar un condominio. Entonces, el primer tema que les voy a comentar es, hay dos maneras para los bancos de hacer financiamiento en condominios. Y antes de entrar en el tema, quiero recordarles algo. Los condominios, bueno, no el único, pero el financiamiento o el programa que se utiliza para financiar condominios es el programa convencional. Son los préstamos convencionales. Los préstamos FHA en condominios no cuadran, no se pueden. Y cuando digo no se pueden, quiero decir que el 98% de los condominios en Dade y Broward o Palm Beach o donde sea no califican para financiamiento con FHA. ¿Por qué? Porque el condominio tiene que estar en la lista de condominios aprobados por FHA. Y si ustedes entran en la página de FHA y buscan cuántos condominios hay aprobados en Dade o en Broward, no pasan de 10. Entonces, quiero que
cuando piensen en condominio, un cliente condominio no va de la mano con FHA. Los únicos préstamos que se pueden hacer ahí son préstamos convencionales. Y ya otro tipo de préstamos que son lo que se llaman no convencionales, un non-QM o subprime, otro tipo de préstamos que vienen obviamente asociados con tasas de interés más altas. Eso primero lo quería dejar claro. Entonces, vamos a hablar de préstamos convencionales. Préstamos Fannie Mae y Freddie Mac. Hay dos maneras que nosotros miramos los condominios y es de la siguiente forma. Hay dos maneras de aprobarlos. Una, le llamamos el Limited Condo Review. Como lo dice la palabra, es una revisión limitada del condominio o de la asociación. ¿Por qué limitada? Porque como lo dice, como se muestra ahí, es para poder Disculpe, no entrar creo que no estás compartiendo la presentación. Estamos viendo la misma todo el tiempo. esta, ¿no? No, sí, 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 yo la estoy viendo. Sí, lo que pasa es que todo lo que he hablado todavía no tiene nada que ver con la presentación. Ya estoy entrando a lo que es la presentación donde dice Limited Condo Review versus Full Condo Review. ¿Lo están viendo? Sí, eso sí. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, hay dos maneras de aprobar los condominios. Una es el Limited Condo Review, que es una revisión limitada del condominio. ¿Por qué limitada? Porque el cliente se le exige, para poder entrar dentro de esta categoría que es más fácil, entre comillas, se le exige poner un 25% de inicial si va a ocupar la propiedad y un 30% si la propiedad es un second home o una inversión. Si ese es el down payment que el cliente tiene, entra dentro de la categoría de Limited Condo Review, revisión limitada. Antes de que ocurriera lo que ocurrió en Surfside, este proceso, el Limited Condo Review era un poco más sencillo que lo que es hoy en día porque cambiaron las regulaciones o los requisitos. ¿Qué pasa? Cuando el cliente entra con el 25, esto es lo que se requiere para poder determinar si se puede lograr el financiamiento. Primero que nada, para que entiendan, no se necesita budget, que ese es uno de los temas más complicados porque muchos no tienen las reservas requeridas. Cuando es un Limited Condo Review, no exigimos budget, que eso es una gran ventaja. Lo único que se requiere es un condo questionnaire, que son varias preguntas que tienen que responder, y la póliza de seguro, el Master Insurance Policy. Y este es uno de los temas que más cambios ha tenido. Anteriormente, no se tomaba en consideración o no se le ponía atención al deducible que tenía la póliza, el Master Insurance Policy del proyecto. Podía tener el 7.5, podía tener el 10%, no nos importaba. Pero hace poco tiempo ya el requisito es que la póliza del Master Insurance Policy tiene que tener un máximo deducible del 5%. Y ahí es donde se han caído varios negocios. ¿Por qué? Porque todo lo otro lo tienen perfecto. Tienen el budget, tienen el condo questionnaire todo perfecto, tienen todo en orden. Pero las asociaciones, lo que ha pasado es que muchas asociaciones, por ahorrar dinero, han subido el deducible en las pólizas y eso lo que pasa es que las asociaciones no tienen idea cómo les afecta eso. Entonces ellos van y suben el deducible porque se van a ahorrar un dinero. Pero lo que están haciendo es que están haciendo todo el proyecto inelegible para financiamiento convencional. Entonces, ese ha sido el tema, que tenemos que pedir siempre la póliza de seguro para verificar que tiene el 5% de deducible, porque así tenga muchísimas reservas, todo lo otro esté en orden y no tenga el 5%, tenga más del 5%, inmediatamente lo vuelve un proyecto inelegible. Así pongan el 5, el 10, el 20, el 30, el 40% de down payment, no se puede hacer préstamos convencionales. Ya toca recurrir a préstamos no convencionales que ya vienen, como les digo, asociados con tasas por encima del 8 o 9%. Perdón, Andrés, que te interrumpa. ¿Cómo quieres hacer con el tema de las preguntas? Porque veo que ya hay dos preguntas
en el chat. ¿Quieres que al final de tu presentación se hagan todas las preguntas o quieres ir resolviéndolas a medida que avanzas? Creo que la manejamos la vez pasada al final, si no Perfecto, estoy mal. entonces quedan Ahorita les reservadas para el respondo todas las final. preguntas. Bueno, gracias. Entonces, ese es el tema, esa es la situación que estamos teniendo. Entonces, quiero dejar claro, Limited Condo Review, cuando están dando el 25% o el 30%, es un poco más fácil aprobar el condominio. Pero este tema de la póliza del seguro aplica en todos los casos. ¿Ok? Después, la otra opción que existe es el Full Condo Review. Full Condo Review. El Full Condo Review ya es un poquito, por decirlo un poquito más complicado aprobar el proyecto. ¿Por qué? Porque hay que entrar a fondo y ahí sí básicamente pedirle más cosas a la asociación para ver si califica y se puede hacer el financiamiento. Ahí es cuando el cliente no puede dar el 25, sino que va a dar el 20, el 15, el 10, o hasta el 5 o hasta el 3% de cuota inicial. Hay que hacer un full condo review. Ahí sí se necesita el budget. Y asumo que la mayoría ya saben que tiene que tener un mínimo del 10% en reservas. En otras palabras, si el presupuesto mensual son $500,000, tienen que estar poniendo o tienen que tener presupuestado $50,000 mínimo para la cuenta de reservas. Ese es el requisito mínimo. Si tiene menos del 10%, se convierte tendríamos que ir al Limited Condo Review, o si el cliente no tiene el 25%, no se va a poder hacer financiamiento con un préstamo convencional. Adicionalmente, también se pide un Condo Questionnaire, que ya es un poco más detallado, con más preguntas. Y de nuevo, también el Master Insurance Policy con el 5% de deducible. Entonces, ¿cuál es la recomendación con todos los agentes que estén trabajando con un cliente comprando un condo o que hayan recibido o adquirido un listing que sea en un condominio? Tienen que informarse por adelantado. Vamos a hablar primero si cogen un listing y es un condominio. Lo primero que van a hacer para evitar problemas y poder venderlo lo antes posible es que de entrada le van a pedir al dueño: señor dueño, por favor, pídale a la asociación que le envíe el presupuesto y que le envíe la póliza o el Master Insurance Policy. Ese es el primer paso que deben tomar. Ya teniendo esos dos documentos, si ustedes quieren, me los pueden enviar a mí y yo con muchísimo gusto los analizo y les voy a dejar saber lo siguiente. Primero, todo está en orden. Hay un 95% de posibilidades de que el lender que vaya a hacer ese préstamo pueda aprobar el condominio porque tiene sus reservas y porque el deducible es el 5%. Entonces, de esa manera, ustedes ya teniendo esa información, ustedes ya la pueden poner en su mismo listing. En los remarks o en los comentarios pueden poner: condominio o asociación tiene sus reservas en orden, más del 10%, y el deducible es el 5%. Entonces ya con esa información, la persona que esté viniendo a ponerles una oferta ya va a saber que hay una gran posibilidad de que ese condominio se pueda financiar. Entonces, ese es el mejor escenario, que ambas cosas estén bien. Ahora, el segundo escenario es: yo revisé el budget, no tienen el 10% de reservas, tienen por decir el 8%, y el deducible es el 10%. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes inmediatamente van a poner en el mismo listing y van a poner eso: no hay 10% de reservas y el deducible del seguro es el 10%. Con esa información, la persona que vaya a traer el comprador, asumiendo que sabe lo que está haciendo el agente, se va a dar cuenta que ahí no pueden aplicar por un préstamo convencional porque no se va a poder cerrar. Van a tener que aplicar por un préstamo non-conforming, subprime,
otro tipo de financiamiento. De esa manera ustedes van a ahorrar tiempo, no van a estar aceptando ofertas convencionales porque no se va a poder hacer el préstamo. Créanme que no se puede financiar porque todos los bancos, todos los lenders, todos los brokers tienen que llenar los mismos requisitos. Entonces, sabiendo esta información por adelantado, ya ustedes van a saber cómo prepararse y cómo documentar el listing para evitar perder tiempo, porque lo he visto, me han llamado agentes con los que yo trabajo que tienen un listing, no hicieron su tarea por adelantado. Andrés, llevamos 45 días en el proceso. Imagínate que me acaban de llamar a decirme que el seguro no, que no pueden hacer el cierre porque algo con el seguro. Esos 45 días se pudieron haber ahorrado si esto se hubiera atacado al principio. Entonces, esta es una manera de ustedes poder ahorrarse en dolor de cabeza y ahorrar tiempo. Eso es por el lado de ustedes teniendo un listing. Ahora están trabajando con un comprador. Lo mismo. El comprador se enamoró de un proyecto, le encantó. Lo primero que ustedes van a hacer antes de someter una oferta es llamar al listing agent. Señor listing, por favor, me provee con el budget y el Master Insurance Policy, que mi lender me lo va a revisar para ver si vale la pena someter una oferta o no. De esa manera, no se ponen a someter ofertas en condominios que después que se pida toda la documentación, no se vaya a poder financiar porque sé lo doloroso que es eso. Por eso es muy importante la relación que ustedes tengan con el lender de confianza que estén trabajando en este momento, de que haga todo el trabajo por adelantado para ayudarles a ustedes a ahorrar tiempo y dolores de cabeza. Yo personalmente como lender, cuando estoy trabajando con un agente mío que están buscando un fondo y quieren someter una oferta, siempre pedimos esos dos documentos por adelantado. Yo los reviso y le digo, Francisco, dale para adelante que hay una muy buena posibilidad de que se va a poder hacer el financiamiento. Entonces es básicamente que entiendan lo que está sucediendo. Ese 5% no hay negociación. Tiene que ser el 5%. Si no es inelegible el condominio. Eso es básicamente el tema. Ahorita obviamente los condominios, la situación bien delicada que están teniendo es que creo que los que llevamos bastante tiempo en esta industria sabemos y estamos de acuerdo de que las asociaciones debieron haber sido reguladas hace muchísimos años porque sabemos cómo se manejan las asociaciones de la mayoría de los proyectos. Hay veces tenemos personas o dueños de las que viven ahí en el reparto, que son parte de la asociación y están manejando un presupuesto de $1 millón y no tienen idea de finanzas. Entonces a la mayoría de los condominios, desafortunadamente, o a muchos, no se les ha dado buen manejo financiero. Entonces hoy en día la mayoría de las asociaciones están en un déficit, están negativos y como ahora les están requiriendo, no me acuerdo cuándo es la fecha final donde tienen que tener reservas en su presupuesto, muchos de ellos lo que están haciendo es como no tienen fondos, les están poniendo a los dueños, a los propietarios, assessments, pero cosas fuera, o sea, números abruptos, números locos, o sea, que les están duplicando y triplicando las asociaciones para poder recaudar fondos y poder tanto tener reservas como hacer todos los arreglos que no han hecho porque por algún motivo u otro el dinero no ha alcanzado o se ha desaparecido, lo que sea. Entonces, el tema de los condominios es algo que hay que mirarlo detalladamente y estar lo mejor informado y documentado para, de nuevo, evitar perder tiempo y tener dolores de cabeza. Creo que lo he cubierto todo. Yo creo que podemos abrir ahora a preguntas, Margarita, si quieren. Perfecto, pues muchísimas gracias, muy valiosa tu información. Por acá tenemos, a ver, discúlpame, no entiendo lo del seguro, dice alguien. Ok. ¿Qué pasa? Toda sociedad, o sea, todo proyecto que es condominio tiene lo que se llama un Master Insurance Policy. Es un seguro
en general que cubre todo el edificio, todo el proyecto. Este seguro cubre la estructura del edificio y ese seguro se paga los dueños lo pagan por medio del pago que hacen de asociación todos los meses. Con ese dinero se cubre el seguro que cubre todo el proyecto. Ese seguro, como todos los seguros de casa, de carro, de salud, tienen un deducible. ¿Ok? Ese deducible actualmente no puede ser más alto del 5%. Porque si es más alto del 5%, convierte el proyecto inelegible. Creo que eso es una palabra, no sé si me perdonan si no lo es, para financiamiento convencional. ¿Quedó claro? Para mí, por lo menos sí. Ahora aquí hay alguien que pregunta, Sandra, dice, ¿cuánto es lo mínimo que tiene que tener un condominio en reservas? Todo depende, Sandra. Si pone el 25% de inicial el comprador, no necesitamos reservas, a los bancos no les importan las reservas. Si ponen menos del 25%, tiene que tener un mínimo del 10% en la cuenta de reservas o asignado para la cuenta de reservas. Un 10% del presupuesto. Ese es el mínimo. Bueno, Marianela Bracho dice, ¿y el comprador no puede hacer un seguro privado para cubrir el deducible? No, eso, créanme que hemos intentado todas las maneras posibles cuando hemos tenido esa situación y no hay cómo comprar un seguro o alguna cobertura adicional para, no, ojalá lo hubiera. Créanme que si hubiera alguna otra alternativa, se las comentábamos porque es algo que estamos experimentando en este momento y que ha tumbado varios negocios, desafortunadamente. Bueno, y aquí Claudia creo pregunta, ¿necesitan un mínimo de reservas ahora? ¿Perdón? ¿Necesitan un mínimo de reservas ahora? Sí, como les digo, si ponen el 25, las reservas no nos importan, pero si ponen menos del 25, es el 10% que se necesita tener en reservas Un 10%, el perfecto. 10% en reservas, acá está. Ya, Entonces, por eso es importante adquirir esos dos documentos por adelantado. Si quieren, con mucho gusto me los envían a mí, así yo no esté haciendo el negocio y yo les dejo saber si tienen o no tienen el 10% o si el deducible está bien o no está bien. muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Sí, Andrés, Dime, la política, soy Hugo, ¿cómo estás? Tomás. La política de tener el deducible en el Master Policy del 5% viene de una regulación a nivel federal o es un consenso que han tenido los bancos hipotecarios. Buena pregunta. No es federal, bueno, entre comillas, porque pues, se entiende que Fannie Mae fue adquirida por el gobierno, pero no, esto no viene necesariamente del gobierno federal, ni de los bancos como tal, porque al final del día los bancos no se quedan con los préstamos, a los bancos no les importa realmente qué pase después con la propiedad. Los préstamos son todos vendidos en el mercado secundario y se le venden en la gran mayoría a Fannie Mae y a Freddie Mac. Entonces esto es algo que viene de Fannie Mae y Freddie Mac más que nada. Ellos fueron los que implementaron ese nuevo requisito porque ellos también se tienen que cuidar. Si ellos compran préstamos en condominios que tienen un deducible más alto y ocurre una catástrofe o alguna cosa, pues ellos son los que van a estar ahí enganchados con esos préstamos, con gente que de pronto no los puede pagar porque la asociación no tiene cómo cubrir un 10% de deducible. Si es un daño de $1 millón, de pronto no van a tener $100,000 para cubrir el deducible. Entonces mucha gente de pronto pues dejan perder las propiedades y eso no le conviene
a Fannie Mae ni a Freddie Mac. Andrés, tengo una pregunta. ¿Cómo estás? Es Andrea. La primera, si tiene reservas pero not founded, ¿califica? Y la segunda pregunta, si tiene reservas, si tiene lo del deducible, pero no ha pasado la certificación de los 30 o de los 40 años, ¿califica? Buena pregunta. Lo que no está funded, yo no he tenido muy buena suerte con eso. Nosotros, lo interesante es que tenemos un departamento única y exclusivamente dedicado a aprobar condominios. Entonces, lo que yo hago es que yo les envío, cuando hay un budget que tiene esa situación, yo lo envío allá y ellos son los que me responden a mí si se puede o no se puede. Ese departamento lo que está haciendo es viendo la manera de poder hacer calificar ese budget, porque hay algunos budgets que no se ve como si tuvieran las reservas, pero ellos buscan o de alguna otra manera, con algunos recursos adicionales que puedan tener o eso, hacen que funcione y lo podamos utilizar. Y la otra pregunta, ¿me la repites, Andrea? Sí, si cumple los otros dos requisitos, el del seguro y el de las reservas, pero no ha pasado la certificación, digamos, hasta ahora están haciendo los arreglos o hasta ahora tienen el reporte de los ingenieros, eso. Ok. Ujú. Muy buena pregunta, Andrea. Y discúlpame, Andrea Trujillo, ¿tú eres Sí, Andrea sí. la que yo conozco? Sí, tú eres Andrea la que conoces. Yo soy Sí, Andrea pero Trujillo, sí. Andreita, Andreita, sí, soy yo. que la voz se te escucha súper diferente. Creí que no eras y la otra vez te saludé y yo dije, "Ay, de pronto no es No, la que yo sí, 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 pensaba". sí era yo, sí, soy yo. Ok, súper, súper. No, es que Entonces, sí, tenía, sí, sí. esto me parece un tema súper importante porque nos hace ganar tiempo, entendemos un poco mejor, podemos asesorar muy bien a los vendedores, sobre todo cuando estamos haciendo una presentación para coger un listing, porque ese es el mayor problema, hay que educar a los vendedores de que este es el problema, de que los precios también tienen que ayudar un poquito, porque si ponemos un precio muy alto con esta cantidad de requisitos, pues solamente nos va a tocar recibir cash, ofertas cash. Entonces, esto es súper importante. De verdad que gracias, Andrés. Exactamente, Andrea, tú lo dijiste, la idea es evitarles dolor de cabeza a ustedes y a los vendedores también y a los compradores. Ujú, ujú. Entonces, a ver, ¿qué está pasando también con el tema de la recertificación de los 40 o 30 años? Todo va a depender. Y les cuento una situación reciente que tuve, que todo estaba bien, el budget estaba bien, el deducible estaba bien. Cuando recibimos el título, en el título aparecía un Notice of Commencement. Y es por ese mismo tema, porque van a hacer la recertificación o la certificación de los 40 años y ya empezaron a hacer ciertos arreglos. Entonces, cuando eso sucede, entonces ya empezamos a pedir muchísima más documentación de qué arreglos están haciendo, cuándo se van a terminar. En este caso específico, como ya habían empezado a hacer ciertos arreglos, no pudimos proceder porque estaba en Notice of Commencement y todavía no habían terminado los arreglos que tenían que hacer para este tema de la inspección o certificación de los 40 años. Entonces, gracias por mencionar eso, Andrea, porque ese es otro tema también que está surgiendo. Es que muchos están pasando por ese proceso y en algunas ocasiones, hasta que no terminen de hacer todos los arreglos que tienen que hacer y saber qué tipo de assessments le están poniendo a los dueños o a los propietarios para poder llevar a cabo todos estos arreglos. En algunas ocasiones toca esperar a que terminen o dependiendo en el paso que estén en este proceso como tal. Ujú. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Y hay otra pregunta en el chat interesante que dice, si el condominio tiene un litigio, ¿califica? De parte de Marianela. Marianela, buena pregunta también. ¿Qué pasa? A ver,
Si hay un litigio o varios litigios, la situación es la siguiente. Si el cliente está trabajando con un banco comercial, Chase, Wells Fargo, lo que sea, los litigios inmediatamente lo convierte para ellos, es inelegible, ellos no hacen ningún financiamiento. Con lenders, o por lo menos con nosotros, el litigio no nos frena. El litigio, nosotros siempre pedimos la información sobre el litigio, la documentación, normalmente la provee ¿cómo se llama? El lawyer, el abogado que esté manejando el litigio. Pedimos la documentación y ¿qué pasa? Si el litigio es la asociación demandando una tercera persona, no nos afecta en absoluto, podemos continuar el proceso. Si el litigio es otra compañía demandando a la asociación, nosotros lo que hacemos es que analizamos el litigio y determinamos si es lo suficientemente grave para no poder hacer el financiamiento o si es algo simple que no va a afectar el financiamiento. Entonces, la respuesta es no va a acabar con el negocio o no va a tumbar el negocio, perdón, hasta que no lo miremos y lo analicemos y determinemos si afecta o no afecta al financiamiento. Yo ya hace como un par de años hice un proyecto creo que eran Sunny Isles, y habían 7 litigios caminando o activos. Pedimos toda la información, eran cosas sencillas, pudimos aprobar el condominio y pudimos hacer el cierre. Perfecto. Andrés, ¿Alguien debi- más? debido a que tenemos tantos números y tantas combinaciones de posibilidades con convencional, no convencional, reservas 10%, condo questioner, litigio, master insurance del 5%, ¿nos puede hacer una pequeña sinopsis de convencional, no convencional, y así después cerramos la sala, por favor? Ok. Para entender tu pregunta, es básicamente lo que se requiere convencional y no convencional, o Correcto. Y una pequeña sinopsis de todo lo que hemos hablado en los últimos 30 minutos. bueno, básicamente es lo siguiente. Siempre lo que uno busca es darle al cliente los mejores términos y condiciones para su compra. Entonces, al estar informado, va a poder uno poner las expectativas adecuadas, tanto con el comprador como con el vendedor. Entonces, la idea es hacer un préstamo convencional porque viene asociado con tasas de interés mucho más bajas, con tasas fijas por los 30 años, sin penalidades, etcétera, etcétera. Entonces, si el cliente está encaprichado en un condominio, entendimos que la manera más fácil de aprobar el condominio es poniendo el 25% de cuota inicial, porque no se requiere el budget, que es donde la mayoría de los condominios fallan. Con el 25% es más sencillo el proceso de aprobar el condominio. Lo único que se requiere es el condo questionnaire y el seguro que tenga por lo menos el 5%, o por lo menos no, máximo un 5% de deducible. Entonces, Limited Condo Review es la opción, entre comillas, más fácil para aprobar el condominio. Después viene el Full Condo Review, que ahí sí se necesita más documentación, pero es para clientes que quieren comprar un condominio con el 3% de inicial, con el 5%, con el 10%, con el 15% o con el 20%. No tienen el 25%. Ahí sí entra en juego el budget que necesitamos por adelantado, también el condo questionnaire y el seguro con el 5% deducible. El budget tiene que tener el 10% de reservas. Si no tiene el 10%, lo hace inelegible. ¿Qué pasa? Vamos a decir que el condominio no llena ni los requisitos para el limited ni para el full. O porque también lo que hablamos tiene un litigio que están demandando la asociación y no hay manera, es demasiado serio, se cayó alguien, se rompió la cabeza, hay una demanda gigantesca, en fin, es muy riesgoso, no se puede. O están en el proceso de la recertificación de los 40 años y están haciendo arreglos y hasta que no se hagan esos arreglos no se puede proceder con el préstamo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Está la alternativa de los préstamos no convencionales, préstamos que no los compra Fannie Mae ni Freddie Mac, son préstamos que en la mayoría de las ocasiones no tienen tasas fijas,
sino que son ajustables o tienen penalidades de prepago, que si lo pagas en los primeros 3 años te penalizan, y vienen asociadas con tasas de interés más altas. Cuando digo más altas es si un convencional está al 6,5%, estamos hablando de tasas posiblemente 8,5%, 9%. ¿Por qué? Porque esos son bancos privados que están dispuestos a adquirir el riesgo, tomar el riesgo. Ellos dicen, bueno, Fannie y Freddie Mac necesitan el 5% deducible. Perfecto. Nosotros como banco vamos a tomar el riesgo. Vamos a decir, vamos a financiar proyectos con el 10% de deducible, que es lo que se conoce en la industria como non-warrantable. Un condominio non-warrantable quiere decir que no llena los requisitos de Fannie Mae ni Freddie Mac. Entonces, estas compañías están dispuestas a correr el riesgo y decir, bueno, no me importa que tenga el 10% de reserva, perdón, el 10% de deducible, que es lo que requiere Fannie y Freddie. Yo tomo el riesgo como banco, pero ese riesgo obviamente, tiene que compensar con algo. ¿Con qué compensa? Con la tasa de interés. Por eso las tasas de interés en estos programas son mucho más altas, porque el banco dice, yo voy a poner mi dinero, voy a correr el riesgo de que tiene más del 5% de deducible, pero me voy a apalancar o me voy a cubrir con una tasa de interés mucho más alta. Entonces, en algunas ocasiones funciona porque el cliente dice, bueno, Espérame. quiero ese condominio, no me importa pagar un 8,5%, un 9% de interés, lo quiero, y se opta por uno de esos programas. Bueno, Entonces, nuevamente, esas son pues, básicamente las dos alternativas que tienen los clientes hoy en día. Esto puede, y Dios quiera que sea algo temporal, y eventualmente Fannie y Freddie Mac aflojen un poco y permitan que el deducible pueda volver a subir a un 10% por lo menos, porque eso ya va a abrir muchísimas más opciones para financiamiento. Bueno, pues solo nos resta agradecerle a Andrés por su tiempo. Ya estamos en el límite de nuestro horario. Ha sido maravillosa tu presentación, nos ha aclarado muchas dudas y agradecer a todos los que participaron por su tiempo con nosotros, a los que nos están apoyando con las partes técnicas como Alex y a todo el grupo que está apoyando a Omar en estos días. Solo desearles un feliz fin de semana y que sigamos participando de estas charlas tan interesantes. Quedamos Y pendientes de Andrés, una próxima oportunidad contigo, Andrés. Muchísimas gracias. antes de que te Muchísimas gracias. vayas, si alguien tiene Sí. un caso individual particular y muy especial, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, sí, mira, dos cositas antes de despedirme. ¿Están viendo esta pantalla? Sí, full Sí, condo. La del fondo. Ok, dame un segundito, porque quisiera, La, la compartida en este momento dice full condo review, less than ok, 25%. entonces déjame la cambio. ¿Están viendo esta? sí. Vemos ahorita YouTube. Ok, perfecto. Antes de despedirme, bueno, yo les comenté la primera vez, llevo más de, bueno, 8 o 10 años haciendo entrenamientos para agentes de real estate. Yo quisiera que cada una de las personas que están acá pudieran obtener esta aplicación. Esta es una aplicación para capturar leads, para capturar compradores y vendedores. Esta es una aplicación, es la mejor aplicación que hay en este momento en la industria para eso mismo. Esta aplicación yo hago un entrenamiento y una presentación, y al final de la presentación yo como compañía se las doy a cada uno de ustedes gratuita. No tienen que pagar ni un centavo mensual por esta aplicación, y los va a poner en una posición mucho más ventajosa como agentes de real estate y profesionales que son. Cuando les pase la información mía, que ya se la voy a poner en la pantalla, solamente, o sea, me mandan por ahí, me mandan un WhatsApp o me mandan un texto y me dicen, Andrés, me interesa participar en la próxima presentación. La podemos hacer o acá en este grupo o la podemos hacer en vivo. Yo las hago en mi oficina en vivo, y ahí mismo les proveo o les comparto la aplicación a cada uno y les muestro cómo se maneja.
Esta aplicación la deben tener todo realtor debe tener esta aplicación porque les va a facilitar y les va a traer muchísimos más compradores y o vendedores. Eso es un tema. El segundo tema, voy a compartir mi información de contacto para que sharing screen, new share. Bueno, acá está mi información, no sé si se ve muy bien, pero Sí, perfecto. cualquiera me puede mandar un mensajito, un texto por WhatsApp. ¿Por qué por WhatsApp? Porque en este momento yo estoy creando un grupo y se lo mencioné a Francisco, estoy creando un grupo en WhatsApp, pero este grupo es única y exclusivamente para preguntas en referencia a financiamiento. Es lo único que se va a manejar en ese grupo. No va a haber nada de política, no va a haber nada de fotos, no va a haber nada de las cosas que hacen los grupos esos incómodos. Es única y exclusivamente para que todo agente tenga un lugar donde pueda mandar una pregunta de financiamiento, de hipotecas o de una situación específica que esté teniendo para yo responderles y así se puedan informar al instante. Bueno, no, hay veces la respuesta no será inmediata, pero les voy a dar todas las respuestas a las preguntas que tengan y así todos los que estén en el grupo se puedan también informar a la vez. Entonces, el que quiera que lo adhiera a ese grupo, me manda un mensajito, yo los pongo ahí y es solo para hacerle preguntas, solo para hacerme preguntas en relación a préstamos hipotecarios, ya sea que yo esté manejando o situaciones que estén teniendo complicadas y necesitan a alguien que les dé algún tipo de asesoría. Y con eso termino. Perfecto, excelente esa nueva herramienta. Nuevamente agradecerte, Andrés, por tu presentación, por tu tiempo y agradecerle a todos los participantes también, al igual que a los colaboradores y a Alex desde Venezuela con su apoyo técnico. Un feliz día para todos y seguimos en sintonía todas las Igual. noches. Gracias a Grupo muy todos. amable. Gracias, Andrés. Feliz fin de semana para todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.